Hola amigos de YouTube, hoy les voy a desmentir la creepypasta del episodio perdido de Bob Esponja, la muerte de Patricio. Esa creepypasta fue la primera que he visto en mi vida, la vi por primera vez cuando tenía 13 años en el 2016. Gracias a esa creepypasta, poco a poco empecé a conocer las demás creepypastas. Pero, ¿por qué vengo a desmentir esta creepypasta? Eso les voy a explicar después de que termine. A mí me gustaba Bob Esponja, aunque dijeran que era una serie para niños, era mi favorita. Pero todo cambió desde que encontré aquella cinta. Yo estaba en una tienda de segunda mano y fui al sector de cintas, con la esperanza de hallar la temporada 1 de Bob Esponja, pero no la encontraba por ningún lado. Hasta que al fin vi una vieja repisa donde estaba un cassette VHS, en la carátula había un dibujo de Bob Esponja pero no se distinguía muy bien por lo desgastado que estaba. Pensé que podría ser la temporada 1 ya que parecía algo viejo. Me acerqué con el encargado de la tienda y le pregunté si era la primera temporada. Me respondió sin verme: no lo sé, estoy ocupado ahora. Me molesté un poco pero de igual forma lo compré y me dirigí hacia mi casa, ilusionado con la esperanza de poder disfrutar de mi serie, pero fue un gran error. Al estar ya en la sala de mi casa, antes de ponerlo a reproducir, miré el cassette, pero para mi sorpresa estaba en buen estado, no tenía siquiera un rayón. Me pareció algo extraño, lo puse a reproducir y vi todos los episodios de la temporada 1, ya estaba a punto de apagar la videocasetera pero en el menú del disco vi que decía episodio especial. Decidí verlo. Al ponerle play la pantalla se quedó en negro por algunos segundos, después apareció el pirata de siempre, solo que este no cantaba, solo me miraba directo a los ojos, parecía saber en dónde estaba exactamente. El pirata comenzó a parpadear y gritó de forma furiosa: ¿están listos chicos? No los escucho. ¿Están listos chicos? Aún no los escucho. El pirata que siempre mostraba solo su rostro me volvía a mirar de forma extraña, la pantalla se alejaba y daba una toma más amplia de él. En ese momento supe que algo malo estaba pasando. El pirata tenía cercenado la mitad de su cuerpo, desde el ombligo hasta sus pies no había nada, solo colgaban sus vísceras. De forma casi inmediata intenté correr y salir huyendo de la sala de mi casa, pero por alguna razón mis piernas no respondían, de hecho no podía mover ni un músculo de mi cuerpo. Me sentía muy aterrado e indefenso por lo que me estaba ocurriendo. Esta vez el pirata me apuntó con su dedo y me dijo: ¿por qué te quieres ir, chico? ¿Acaso no estás listo para morir? Intenté responderle pero no sabía si no podía hablar por el miedo o porque me lo impedía. Escuché que las ventanas se cerraron de forma brusca haciendo que la casa quedara en una completa oscuridad, a pesar de que era de día. El televisor comenzó a parpadear y la figura de aquel pirata se desvanecía poco a poco. El capítulo parecía apenas haber empezado. En el título las letras estaban como siempre, solo que estas comenzaron a sangrar y debajo, en letras pequeñas había escrito algo, decía: masacre en fondo de bikini. Pensé que si veía el capítulo completo toda esta locura acabaría. De igual forma no podía hacer nada, solo esperar. La pantalla enfocaba a Bob Esponja en su cuarto, estaba parado mirando desde la ventana hacia la casa de Patricio y Calamardo. Tenía un aspecto muy demacrado, sus ojos estaban lagañosos y hundidos, se podía ver que tenía su espátula en la mano, la apretaba fuertemente y sus labios se movían como si estuviera hablando, pero no expresaba ninguna palabra, solo un odio y rencor tremendo. Apareció un letrero que decía 1 día antes. De pronto se vio a Bob Esponja, muy feliz en la cocina del crustáceo cascarudo. Tenía esa gran sonrisa que lo caracterizaba, estaba haciendo una cangreburger, ponía cuidadosamente todos los ingredientes y al terminarla dio un gran salto de alegría diciendo: ya está lista Calamardo. Calamardo y Patricio entran a la cocina. Patricio le dice de forma burlona: vaya que esto sí es un asco, nunca había visto la basura tan cerca, ¿acaso esto le das de comer a la gente? ¿Esa porquería con pan?
Calamardo y Patricio comenzaron a reírse y burlarse de una forma muy molesta, haciendo que Bob Esponja comenzara a llorar sin parar y saliera corriendo del crustáceo cascarudo. Me dio mucha lástima, el pobre de Bob Esponja estaba destrozado por dentro, quien él consideraba sus dos mejores amigos se habían burlado de él de una forma muy cruel. Bob Esponja seguía caminando hacia su casa, pero ya no lloraba, algo dentro de él se había destruido con esas burlas e insultos sin razón alguna. Al llegar a su casa vio que en su puerta estaba una nota que decía: Bob el rey de la bazofia con pan, Calamardo y Patricio estuvieron aquí. La arrancó de su puerta y la hizo bolita tirándola al piso, abrió la puerta y ahí estaba Gary, lo esperaba felizmente y ronroneando en sus pies, pero Bob le dio una gran patada que lo hizo salir volando hacia la pared. Gary se estrelló de forma violenta contra el suelo haciendo que su caparazón se quebrara y saliera un poco de sangre color morada. Bob ni siquiera se detuvo a ayudarlo, solo siguió caminando hacia su cuarto apretando su espátula, se paró justo donde había comenzado el capítulo, solo que Bob duró horas ahí parado frente a su ventana sin hacer ningún movimiento, solo miraba hacia la casa de Patricio y Calamardo. Ya era de noche, parecía que solo estuvo ahí parado sin hacer nada desde la mañana hasta el anochecer, pero no era así, estaba planeando su venganza. Bob salió de su casa solo con su espátula, había pasado por donde estaba tirado Gary ya no se movía y tenía moscas volando por encima de él, parecía estar muerto. Bob caminó primero hacia la casa de Calamardo, tenía la mirada perdida, tocó 3 veces la puerta de Calamardo y después de un rato Calamardo la abrió, se tallaba los párpados en señal de que estaba dormido, tenía puesta su pijama y le dijo: ¿Qué haces aquí? Ya es muy tarde para que estés molestando. Bob tomó su espátula y la volteó de forma rápida, incrustó el mango en el ojo de Calamardo, Calamardo gritaba de forma descontrolada, de su ojo salía sangre a chorros mientras gritaba: ¿Qué me acabas de hacer, Bob? Calamardo solo retrocedía, Bob caminaba hacia él sin ninguna expresión en su rostro, Calamardo resbaló con su propio charco de sangre haciendo que este cayera al suelo rompiéndose el pie. Le dijo en un intento inútil por salvar su vida: por favor Bob, no me hagas daño, somos amigos, ¿recuerdas? Bob le respondió: tú ya no eres mi amigo. Mientras le clavaba la espátula en el estómago, Calamardo dio un fuerte gemido de dolor antes de perder el conocimiento ahogado en la sangre que salía de su boca sin parar. Bob tomó el clarinete que estaba en la mesa de Calamardo y salió como si nada hubiera pasado, su camisa apenas tenía unas gotas que le habían salpicado, pero sus zapatos estaban empapados de sangre. Bob caminó hacia la casa de Patricio, mientras lo hacía dejaba un rastro de sangre por su camino, sonreía de una manera muy desquiciada al ver el clarinete de Calamardo, en una mano tenía su espátula de la que aún caían gotas de sangre al piso, comenzó a soplar el clarinete y hacía un sonido muy desafinado, daba mucho miedo. Bob Esponja gritó afuera de la casa de Patricio. Patricio salió de su casa diciéndole: ¿qué ha pasado, Bob? Calamardo ha tenido un accidente, ven a verlo. Vamos, dijo Patricio mientras los dos corrían hacia la casa de Calamardo. Patricio al ver a Calamardo tirado se puso de rodillas a llorar sobre él. Parece que todavía respira, Bob, debemos llevarlo a un hospital. Espera, parece que me intenta decir algo. Patricio acercó su oído a los labios de Calamardo y este le dijo: corre, Patricio. En ese momento Bob Esponja sacó rápidamente el clarinete de su bolsillo y golpeó a Patricio en la cabeza. Patricio se desplomó en el suelo con los ojos en blanco. Bob Esponja salió de la casa de Calamardo y se dirigió a su hogar, a dormir tranquilamente. En ese momento la televisión se apagó y sentí que ya podía moverme, salí corriendo de mi casa y desde ese día jamás volví a ver la que había sido mi serie preferida, Bob Esponja. Y bien, ahora les voy a explicar la razón por la que voy a desmentir la creepypasta. El título era La muerte de Patricio, pero al ver la creepypasta había una imagen que representaba el logo de Bob Esponja y debajo episodio perdido en inglés, y más para abajo habían letras escritas con sangre que decía masacre en fondo de bikini, y la creepypasta hablaba cuando Bob Esponja se vengó de Calamardo y Patricio matándolo. La creepypasta debería llamarse La muerte de Calamardo y Patricio. Pero, ha sido una buena creepypasta después de todo, a pesar de los errores que cometió el autor de esa creepypasta. Esa creepypasta es propiedad de un usuario llamado Necroplay.
Necroplay, si estás viendo este video, por favor no te ofendas, porque esa no es mi intención. Saludos a Necroplay y a todos los espectadores que estén viendo el video, chao.